Olvídate de regar tu jardín durante semanas con este sistema de 4000 años de antigüedad. ¿Y si pudieras regar tu jardín solo una vez a la semana, o incluso dejarlo solo durante varias semanas y aún así volver y encontrar plantas sanas y prósperas? Imagina un jardín de verano durante una ola de calor. El suelo superficial parece seco, casi agrietado. Los vecinos salen cada mañana arrastrando mangueras, ajustando aspersores y revisando temporizadores. Pero en este jardín las hojas siguen verdes, las plantas siguen produciendo y nada parece estresado. Esto no se debe a un nuevo dispositivo o a una aplicación de riego inteligente, sino a un método que tiene más de 4000 años de antigüedad. Puede que parezca difícil de creer, especialmente en el mundo digital de hoy, pero es real y, una vez que comprendes cómo funciona, cambia por completo tu forma de pensar sobre el riego. Muchos de nosotros, especialmente quienes llevamos mucho tiempo dedicándonos a la jardinería, nos enfrentamos a condiciones más duras que nunca. Los veranos son más calurosos, las sequías duran más, las facturas del agua no dejan de subir y, a decir verdad, a nuestros cuerpos ya no les gusta cargar mangueras y estar bajo el sol todos los días como antes. Al mismo tiempo, el riego se ha convertido en un juego constante de adivinanzas. Si riegas con demasiada frecuencia, provocas enfermedades, raíces superficiales y desperdicio de agua. Si te saltas unos días durante una racha de calor, las plantas se marchitan rápidamente. Los sistemas de riego modernos prometen precisión, pero a menudo traen tuberías obstruidas, plásticos agrietados, temporizadores rotos y dolores de cabeza por mantenimiento que nunca parecen terminar. Yo mismo viví ese ciclo durante años. Creía que los sistemas modernos eran la única opción seria. Instalé líneas de goteo, reemplacé piezas, reinicié temporizadores y seguí actualizando. Pero tras algunas temporadas de sequía severa, empecé a hacerme una pregunta diferente. No cómo regar de forma más eficiente, sino cómo se las apañaban los agricultores para cultivar alimentos mucho antes de que existieran la electricidad, las bombas o los tubos de plástico. Esa pregunta me llevó de vuelta a algo antiguo, algo sencillo y algo que dejamos de usar silenciosamente. En este vídeo voy a compartir un sistema de riego que ya estaba documentado hace más de 2000 años y que probablemente se utilizó durante mucho más tiempo. Es un sistema que no depende de horarios ni del juicio humano. En cambio, responde directamente al suelo y a la propia planta. Aprenderás qué es este sistema antiguo, cómo funciona y por qué puede regular el agua de forma más inteligente que cualquier temporizador. Compartiré investigaciones que muestran cómo ahorra agua, reduce las malas hierbas y favorece unas raíces más sanas. También hablaremos de por qué este método desapareció de la jardinería convencional a mediados del siglo XX, no porque fallara, sino porque no encajaba en un modelo de negocio moderno. Y, por último, te mostraré cómo instalarlo en un jardín doméstico aquí en los Estados Unidos, utilizando materiales sencillos, tamaños prácticos y algunos consejos aprendidos con esfuerzo para evitar errores comunes. Comparto esto como alguien que ha cultivado durante muchas temporadas secas y que ha aprendido que la jardinería no tiene por qué volverse más difícil a medida que envejecemos. A veces las soluciones más inteligentes son las que requieren el menor esfuerzo. Una vez creí que necesitaba más tecnología para mantener vivo mi jardín. Lo que descubrí, en cambio, fue algo mucho más antiguo y mucho más sabio. Para entender por qué este sistema funciona tan bien, tenemos que remontarnos a una época en la que el conocimiento agrícola no se transmitía a través de vídeos o agencias de extensión, sino que se registraba cuidadosamente a mano y se protegía porque las vidas dependían de ello. Hace más de 2000 años, durante la dinastía Han de China, los agricultores compilaron uno de los primeros manuales agrícolas jamás escritos, llamado Fansheng Qishu. Esto no era filosofía ni teoría, era una guía de trabajo destinada a personas que necesitaban cosechas fiables para sobrevivir. Dentro de ese libro hay un conjunto de instrucciones que resulta casi asombrosamente preciso. Indica a los agricultores que caben aproximadamente 530 hoyos por hectárea. En el centro de cada hoyo se les instruía para que enterraran una vasija de barro sin esmaltar, con una capacidad de unos 6 litros.
La boca de la vasija debía quedar al nivel del suelo, ni por encima ni por debajo. Luego la vasija se llenaba de agua y los cultivos se plantaban a su alrededor. Eso era todo. Ninguna explicación más, ninguna discusión sobre física, ninguna especulación sobre el comportamiento del suelo o los sistemas radiculares. El texto nunca explica por qué funciona, simplemente registra que cuando los agricultores seguían estos pasos, los cultivos sobrevivían a los periodos de sequía y el rendimiento mejoraba. Ese detalle importa porque nos dice algo importante sobre el conocimiento agrícola antiguo. Aquellas personas no experimentaban a la ligera, documentaban solo lo que ya se había demostrado a lo largo de estaciones, fracasos, hambre y éxitos. Esto no era un truco popular ni un accidente afortunado. Era un método estandarizado que se puso por escrito porque funcionaba con la fiabilidad suficiente para ser enseñado. Cuando leí por primera vez esas instrucciones, lo que me llamó la atención no fue lo antiguas que eran, sino lo familiares que me resultaban. Cualquiera que haya cultivado el tiempo suficiente sabe que las plantas no quieren que se las moleste constantemente. Quieren una humedad constante suministrada silenciosamente y sin estrés. Puede que los agricultores que escribieron aquel libro no tuvieran el lenguaje moderno para la tensión del suelo o la capilaridad, pero entendían los resultados. Esto no es un truco de redes sociales ni algo inventado para conseguir clics. Es un sistema que se ganó su lugar por escrito porque comunidades enteras dependían de él. Lo que es aún más revelador es que esta idea no se quedó en un solo lugar. Se movió de forma silenciosa y constante allá donde la escasez de agua obligaba a la gente a pensar detenidamente en cómo cultivaba sus alimentos. A medida que las rutas comerciales se expandían y las civilizaciones surgían en regiones secas, el mismo concepto básico aparecía una y otra vez. En la antigua Persia, los ingenieros perfeccionaron las vasijas de riego enterradas para climas duros y áridos, donde el agua superficial desaparecía casi tan rápido como llegaba. Las pruebas arqueológicas de Mesopotamia muestran recipientes de barro enterrados en campos agrícolas, diseñados para liberar el agua lentamente en la zona de las raíces en lugar de desperdiciarla en la superficie. No fue casualidad, fue lógica. Cuando el agua abunda, la gente puede permitirse la ineficiencia, pero cuando el agua determina la supervivencia, cada gota tiene que colocarse exactamente donde haga el mayor bien. El mismo patrón aparece en el otro lado del mundo, en lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos. El pueblo Hohokam desarrolló sofisticados sistemas agrícolas que les permitieron cultivar alimentos en entornos que la mayoría de los jardineros modernos considerarían imposibles. Junto a los canales y al cuidadoso modelado del terreno, las vasijas enterradas desempeñaron un papel clave al suministrar agua directamente bajo tierra, protegiéndola de la evaporación bajo el implacable sol del desierto. Cuando los colonos españoles llegaron a la región en el siglo XVI, no se encontraron con parcelas de subsistencia con dificultades. Encontraron sistemas agrícolas que habían mantenido a grandes poblaciones durante siglos. No eran medidas desesperadas, eran soluciones maduras y probadas creadas en torno a la escasez. Lo que conecta a todas estas culturas no es un idioma o una tecnología compartidos, sino una limitación compartida. Cuando el agua es limitada, el riego superficial se vuelve un desperdicio. Se pierde humedad por el calor, el viento y las malas hierbas. El único lugar donde el agua puede estar verdaderamente protegida es bajo tierra, donde viven las raíces. Por eso este sistema aparece una y otra vez a través de continentes y siglos. No se transmitió porque fuera ingenioso, se transmitió porque mantenía a la gente viva. Esto no es un atajo de jardinería, es tecnología de supervivencia adaptada para jardines en tiempos de paz. Cuando lo usas, no estás pidiendo prestada una tendencia, estás entrando en un linaje de agricultores que aprendieron por necesidad cómo trabajar con el suelo en lugar de luchar contra él. Antes de hablar de herramientas o técnicas, detengámonos un momento porque aquí es donde la mayoría de la gente tiene ese silencioso momento de asombro. La razón por la que este sistema antiguo funciona tan bien no es magia ni conjeturas, es física pura funcionando exactamente como la naturaleza pretendía. La idea clave es algo llamado tensión de humedad del suelo.
No hace falta que recuerdes el término, pero el concepto es fácil de entender. El suelo seco tiene sed, el suelo húmedo no. Cuando el suelo se seca, tira de forma natural con más fuerza de cualquier fuente de humedad disponible cercana. Cuando ya está húmedo, esa atracción se relaja. Ahora bien, aquí es donde importa la vasija de barro. La terracota sin esmaltar no es sólida como el vidrio o el plástico. A nivel microscópico está llena de poros minúsculos. La pared de la vasija se comporta como una membrana semipermeable. El agua puede pasar a través de ella lentamente, pero solo cuando hay una razón para que se mueva. Cuando el suelo que rodea a la vasija enterrada está seco, la tensión de humedad aumenta. Esa tensión tira suavemente del agua a través de la pared de arcilla, gota a gota, directamente hacia la zona de las raíces. Nada se precipita, nada se inunda, el suelo toma solo lo que necesita. A medida que el suelo circundante se humedece, esa fuerza de tracción se debilita y el flujo se ralentiza de forma natural. Cuando el terreno está totalmente hidratado, ya sea por la lluvia o por un clima más fresco, la filtración puede detenerse por completo. La vasija no gotea solo porque esté llena, responde a la demanda. Por eso este sistema es tan diferente de cualquier cosa con temporizador. Un temporizador riega según el reloj. No sabe si anoche llovió, si hoy hace más frío o más calor, ni si tus plantas son jóvenes o ya han crecido del todo. Una vasija de barro enterrada, en cambio, riega según la realidad. Este comportamiento bajo demanda es lo que hace que el sistema se autorregule. No estás forzando el agua en el suelo, la estás poniendo a disposición y dejando que el suelo decida cuándo tomarla. Desde la perspectiva de una planta, esto es un regalo. Las raíces experimentan una humedad constante y suave en lugar de cambios bruscos entre estar empapadas y totalmente secas. Con el tiempo, esa estabilidad anima a las raíces a crecer de forma más profunda y uniforme, anclando la planta y mejorando su capacidad para soportar el calor y el estrés. Para los jardineros, especialmente aquellos que han visto a sus plantas sufrir debido a climas extremos, esto es importante. Reducir ese constante choque de humedad y sequedad se traduce en un crecimiento más sano, plantas más fuertes y muchos menos problemas derivados del exceso de riego o del riego por pánico durante las olas de calor. Y lo más asombroso es que, una vez enterrada la vasija, todo sucede silenciosamente, sin ajustes, sin horarios, solo la física haciendo lo que siempre ha hecho. Si alguna vez dudas de que las plantas entienden este sistema mejor que nosotros, hay una forma sencilla de verlo por ti mismo. Al final de una temporada de cultivo, desentierra con cuidado una de estas vasijas enterradas. Lo que normalmente encontrarás es una densa masa de raíces envuelta firmemente alrededor del exterior de la arcilla, casi como si la planta la estuviera abrazando. Esto no es accidental, es la biología respondiendo a una oportunidad. Las raíces son increíblemente sensibles, crecen siguiendo gradientes de humedad, rastreando las señales más sutiles en el suelo. Cuando una vasija de barro empieza a liberar agua, aunque sea lentamente, las raíces lo detectan. Con el tiempo migran hacia la fuente y se concentran allí. Esto a veces se describe como presión radicular, pero es más que presión. La planta no recibe el riego de forma pasiva. Está extrayendo activamente el agua a través de la pared de arcilla exactamente cuando la necesita. En efecto, la planta se convierte en parte del sistema. Por eso este método se adapta automáticamente al clima, al tamaño de la planta e incluso a la hora del día. En las tardes calurosas, cuando aumenta la transpiración, el suelo se seca ligeramente más rápido y extrae más humedad. En las noches frescas o los días nublados, la demanda cae y también lo hace el movimiento del agua. Ningún sistema electrónico podría responder con tanta suavidad. Este comportamiento es especialmente valioso para plantas de fruto como tomates, pimientos, melones y calabazas. Estas plantas son sensibles al riego irregular. Los cambios bruscos pueden provocar problemas como la podredumbre apical, el agrietamiento del fruto o el estancamiento del crecimiento. Con una vasija enterrada, la humedad llega de forma gradual y constante, justo donde la planta más la puede aprovechar.
Con el tiempo, la planta establece una relación con esa fuente de agua. En lugar de tener raíces superficiales buscando la humedad de la superficie, desarrolla un sistema radicular más profundo y resistente. Y esa resistencia se nota por encima del suelo con un crecimiento más estable, mejores cosechas y menos síntomas de estrés durante el calor extremo. Lo extraordinario es que nada de esto requiere supervisión, medición o microgestión. La planta, el suelo y la arcilla se encargan de ello juntos. Ahora que entendemos cómo funciona el sistema, la siguiente pregunta es la que siempre se hacen los jardineros prácticos. ¿Realmente marca una diferencia medible? Cuando los investigadores modernos finalmente pusieron a prueba el riego con vasijas de barro enterradas, los resultados sorprendieron incluso a los agrónomos experimentados. Estudios dirigidos por David Bainbridge en la Universidad de California, Riverside, compararon este método antiguo con el riego superficial convencional. Lo que descubrieron fue extraordinario. La eficiencia en el uso del agua mejoró aproximadamente entre un 50 y un 70%. En términos sencillos, las plantas producían el mismo o mejor crecimiento utilizando mucha menos agua. Esa ventaja se hizo aún más clara en condiciones extremas. Ensayos controlados realizados por la Universidad de Arizona demostraron que, incluso en suelos arenosos, donde el agua suele drenarse demasiado rápido para ser útil, las vasijas de barro enterradas seguían reduciendo el uso de agua hasta en un 70% en comparación con el riego superficial. La razón es sencilla. Cuando el agua se suministra bajo tierra, la evaporación se reduce a cero. No hay escorrentía que se lleve la humedad. Cada gota está protegida y dirigida a donde las raíces pueden llegar realmente. Pero el dato más revelador no provino solo del ahorro de agua, sino de las malas hierbas. Un estudio realizado en la India midió la biomasa de malas hierbas en dos parcelas idénticas. Una utilizaba riego superficial tradicional y la otra vasijas de barro enterradas. En el campo regado superficialmente, los investigadores registraron unos 465 kilos de crecimiento de malas hierbas por hectárea. En las parcelas con vasijas enterradas, esa cifra cayó a solo 62 kilos. Esa diferencia cuenta una historia poderosa. Las malas hierbas dependen de la humedad superficial para germinar. Cuando la capa superior del suelo se mantiene relativamente seca, las malas hierbas simplemente no reciben la señal para crecer. Mientras tanto, los cultivos que reciben agua desde abajo prosperan. El riego superficial alimenta a todo. El riego subterráneo alimenta solo lo que tú has plantado. Hay otro beneficio. Con menos humedad acumulada en la superficie del suelo y menos hojas mojadas, las enfermedades fúngicas se vuelven mucho menos comunes. Los problemas derivados de la humedad superficial constante, moho, podredumbre y patógenos del suelo, pierden su ventaja. Para los jardineros de más edad, estas cifras se traducen en algo muy tangible. Menos riego significa menos viajes por el patio con una manguera. Menos malas hierbas significan menos tiempo agachándose y tirando de ellas, y menos problemas de enfermedades significan menos intervenciones. Esto no es solo eficiencia sobre el papel, es comodidad, sostenibilidad y tranquilidad trabajando juntas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué la mayoría de nosotros nunca aprendió este método? La respuesta es la economía. En la década de 1960, la agricultura estaba cambiando rápidamente. El riego por goteo surgió como una tecnología verdaderamente innovadora para la agricultura industrial. Pero el riego por goteo también traía algo que la vasija de barro nunca podría ofrecer: un modelo de negocio. Los sistemas de goteo requieren instalación, filtros, emisores que se obstruyen, tuberías que se degradan y temporizadores que fallan. El mantenimiento es parte del sistema y el mantenimiento crea ingresos recurrentes. Las empresas construyeron negocios de riego globales en torno a este modelo. Para el año 2024, el mercado del riego por goteo había crecido hasta alcanzar casi los $7,000 millones en todo el mundo. Ahora compáralo con una vasija de barro enterrada. Un sistema de goteo doméstico básico puede costar fácilmente entre $200 y $500.
Una vasija de barro cuesta menos de $10. La compras una vez, la entierras una vez, y si no se rompe, puede que nunca necesites otra. Desde una perspectiva industrial, ese es un producto sin futuro comercial. Una vez que el cliente lo tiene, la relación termina. Así que, con el tiempo, la educación agrícola siguió los incentivos. Se hizo hincapié en los sistemas modernos y el riego con vasijas de barro se presentó como algo anticuado, aunque la ciencia nunca lo desmintió. Simplemente no encajaba en una economía de ventas repetitivas y escalables. El riego por goteo es esencial para las grandes granjas, pero para jardines domésticos, camas elevadas y parcelas pequeñas, el método antiguo suele tener más sentido. La vasija de barro enterrada no desapareció porque dejara de funcionar. Desapareció porque funcionaba demasiado bien sin necesitar nada más. Ahora llevemos todo esto a tu propio patio trasero. La belleza de este sistema es que no requiere herramientas ni formación especiales. Puedes montarlo con artículos que se encuentran en casi cualquier centro de jardinería. La elección más importante que harás es la del propio tiesto. Debe ser de terracota sin esmaltar. Los tiestos esmaltados están sellados y no pueden respirar. Una vez que tengas el tiesto, el siguiente paso es sellar el agujero de drenaje de la parte inferior. Un simple corcho de vino presionado firmemente funciona de maravilla, o puedes usar silicona de grado alimentario. El objetivo es evitar que el agua se drene directamente hacia abajo para que las paredes puedan hacer el trabajo. Cuando entierres el tiesto, colócalo de modo que el cuerpo quede totalmente bajo tierra, con el borde solo ligeramente por encima del nivel del suelo para evitar que entre tierra. Al rellenar, presiona el suelo firmemente contra los lados del tiesto. Un buen contacto entre el suelo y la arcilla es esencial. Una vez colocado el tiesto, llénalo de agua y cubre la abertura con un platillo o una piedra plana, para reducir la evaporación y mantener fuera a los insectos. El tamaño del tiesto depende de lo que estés cultivando. Un tiesto pequeño de 1 litro regará un área de unos 60 centímetros de ancho, mientras que para tomates o calabazas es mejor uno de 4 a 8 litros. En camas elevadas, colocar un tiesto cada 60 o 90 centímetros crea zonas de humedad superpuestas. Tu trabajo se vuelve muy sencillo. Revisa el nivel de agua aproximadamente una vez a la semana. Si está bajo, rellénalo. No hay riesgo de regar en exceso porque el suelo nunca tomará más de lo que necesite. En climas más frescos puede que pase incluso más tiempo entre recargas. Añadir mantillo en la superficie del suelo prolonga aún más los intervalos de recarga. En regiones más frías, retira o protege los tiestos antes de que lleguen las heladas invernales, ya que la terracota puede agrietarse si el agua de su interior se congela. La mayoría de los fallos con este método provienen de pequeños detalles como usar un tiesto esmaltado, un mal contacto con el suelo o dejar la abertura descubierta. La ubicación también importa. Si el tiesto se entierra demasiado lejos de la planta, las raíces pueden tardar más en encontrarlo. Por último, el tipo de suelo influye. En arcilla pesada, el agua se mueve más lentamente, mientras que en suelos arenosos, los tiestos pueden vaciarse más rápido. Ninguno de estos problemas es complicado y todos son fáciles de corregir. Este sistema brilla discretamente a medida que envejecemos. El trabajo diario desaparece. No hay mangueras que arrastrar, ni regaderas pesadas que cargar, ni necesidad de agacharse cada mañana para evitar que las plantas se marchiten. Esa estabilidad es importante. Cuando la humedad del suelo se mantiene constante, las plantas experimentan menos estrés y los jardineros se preocupan menos. Para los jardineros de más edad, usar vasijas de barro un poco más grandes significa menos recargas. Pienso en un amigo de unos 70 años que instaló esto antes de ir a visitar a sus nietos. Se ausentó casi 2 semanas a mediados de verano y, cuando volvió a casa, el jardín se veía casi exactamente como lo había dejado. Las vasijas estaban bajas, pero las plantas estaban vivas y eran productivas. Ese es el tipo de libertad que ofrece este sistema, no solo conveniencia, sino confianza. Este es un sistema agrícola documentado hace más de 2000 años durante la dinastía Han. Funciona porque respeta el comportamiento del suelo.
Las investigaciones modernas confirman que el uso de agua cae entre un 50 y un 70% y el crecimiento de malas hierbas se desploma. La mejor tecnología es a menudo la que requiere la menor intervención. Una vasija de barro enterrada en el suelo escucha, responde y apoya silenciosamente la vida como siempre lo ha hecho. Si esta historia ha cambiado tu forma de pensar sobre la sabiduría ancestral escondida en tu jardín, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron ocultar. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro se abrirá pronto.